Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan esta tarde a este Facebook Live. En nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Soy Elba Betancourt Díaz, integrante de la Comisión Permanente de Legislación de nuestro colegio, y estaré moderando este espacio en el que esperamos conocer más sobre las propuestas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones este próximo 5 de noviembre. Es importante recalcar que durante este espacio no se favorecerá a ninguna persona candidata ni a ningún partido en particular. El objetivo de este espacio es beneficiarnos del análisis de las plataformas o programas de gobierno políticos realizados por la Ruta de las Mujeres del proyecto Matria. Este análisis desde una perspectiva de derechos humanos y de género es relevante porque la mayoría de las personas votantes en Puerto Rico son mujeres. Eso según los datos recopilados en 2020. Y también para nosotros y nosotras como profesionales del trabajo social, este análisis es importante porque esto es una profesión feminizada. Continúo entonces presentando a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Una de ellas es Jocelyn Santos Valderrama, coordinadora de política pública de Proyecto Matria. Bienvenida, Jocelyn. Saludos, Elba, y saludos a las personas que nos están mirando. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Joely Román Oquendo, economista y voluntaria del proyecto La Ruta de las Mujeres. Saludos, Joely. Saludos, Elba, y muchas gracias por el espacio y la oportunidad, y saludos a todos los que están viendo el programa. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Jocelyn, estamos hablando de la Ruta de las Mujeres, pero quizás muchas de las personas que están conectadas no saben, no conocen qué es la Ruta de las Mujeres, así que me gustaría que comenzara explicando de qué se trata la Ruta de las Mujeres y qué han estado haciendo desde el año pasado para acá. Gracias. Pues bueno, la Ruta de las Mujeres es un proyecto de apoderamiento político y de educación comunitaria que está dirigido a concienciar a las mujeres específicamente sobre su voto, ¿verdad? Que ejerzan un voto consciente, informado por aquellas personas que nos representan y que defienden nuestros derechos en los espacios electivos, ¿no? En los espacios públicos y de poder. Em, la Ruta de las Mujeres nace desde Proyecto Matria en el 2011. Fue una idea generada por muchas mujeres, entre ellas cofundadoras de Proyecto Matria, compañeras aliadas de otras organizaciones, y reconociendo, ¿verdad?, a Matria como una organización sin fines de lucro, feminista y de derechos humanos. Y aunque fue en el 2008 que Matria envió las primeras propuestas y reclamos de las mujeres, ¿verdad? Reconociendo esas necesidades de las mujeres a los partidos políticos, la Ruta de las Mujeres continuó haciendo ese trabajo a partir del 2012. Así que se han sometido ya en varias ocasiones eh, las propuestas y reclamos de las mujeres a los partidos políticos, y se hace cada 4 años, ¿verdad? Cuando pues son las elecciones, precisamente porque entendemos que necesitamos más mujeres conscientes sobre sus derechos, que estén preparadas para defenderlos, que se inserten en los espacios políticos, sociales y electorales. Como mencionaba ahorita, nosotras las mujeres somos el 53% de la población, y es bien importante que sepamos que nuestro voto es importante. En las últimas elecciones hemos sido la mayoría de las personas votantes, y tenemos que tener eso presente mientras, ¿verdad? Tenemos también candidatas a distintos puestos electivos que son mujeres. Reconocemos que no todas hacen un trabajo, disculpen, a favor de la equidad, pero que igualmente tener más mujeres en los puestos de poder y los espacios políticos representa, valga la redundancia, ¿verdad?, representatividad de nosotras en esos espacios, ¿no? Y podemos quizás garantizar que se nos respeten nuestros derechos y que se defiendan nuestros derechos. Así que bien importante que la Ruta de las Mujeres no terminó ese proceso de recopilar propuestas y reclamos. Nosotras presentamos el documento públicamente y también se lo enviamos a todos los partidos políticos a principios del mes de mayo, incluyendo a aquellos candidatos y candidatas que iban a primarias. Así que pues todas las personas lo recibieron. Ya el documento es público. Otras personas, candidatas a legislatura, alcaldía, han recibido el documento, ¿verdad? Porque lo han podido buscar. Y
incluso han tenido la oportunidad de que si tienen dudas o preguntas, pues nosotras siempre hemos estado abiertas a escuchar y sobre todo a presentar esas propuestas de la manera en que las mujeres dentro de las comunidades nos dijeron esas propuestas, ¿verdad? Porque parten de los reclamos y de las necesidades de las mujeres en Puerto Rico. Nosotras visitamos alrededor de 15 municipios, bien importante, eso incluyó Vieques y Culebra, incluyó pueblos del centro, del norte, del sur, este, oeste, o sea, buscamos esa participación de las mujeres en cada esquina del archipiélago, reconociendo todas nuestras diversidades, ¿no? Y que las necesidades son diferentes en todas las comunidades. El proyecto es bien importante mencionar a la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, que han sido las que en este último año han apoyado nuestro proyecto de la ruta y que también nos ayudaron y nos apoyaron publicando unos folletos bien bonitos, ¿verdad? Un resumen de esas propuestas y se entregaron a mujeres que participaron del espacio donde presentamos los resultados. Eh, Dentro, ¿verdad? Un poco para contarle a la gente que nos está viendo y que no conocen de nosotras lo que estamos haciendo también, que no solamente se quedó con esa recopilación de propuestas, estamos visitando nuevamente a los grupos de mujeres, a todas las comunidades. Ellas están interesadas en hacer foros con candidatos, están interesadas en recibir talleres de cómo votar, estrategias de abogacía. O sea, la realidad es que el proyecto de la ruta no es solamente presentar unas propuestas y ya. El proyecto de la ruta es acompañar a las mujeres en su apoderamiento político y social, ¿verdad? Que se organicen, que se movilicen, que reconozcan que el proceso democrático no es solamente cada 4 años, que va mucho más allá de ese proceso, que es importante porque nos da la oportunidad de tomar decisiones y de decidir qué personas nos van a representar durante los próximos 4 años, pero que también incidan en la política pública de Puerto Rico, ¿verdad? Ahora mismo nosotras estamos en el proceso de analizar los programas de gobierno, estas plataformas. Estamos próximas a publicar el documento, bien importante que estén pendientes, ¿verdad? Ya hemos tenido también reacciones al debate que hubo la semana pasada ¿verdad? En debate a la gobernación y integra ese análisis de derechos humanos y de perspectiva feminista que se necesita para que se reconozcan las condiciones de vida de las mujeres dentro de esas plataformas de gobierno, pero nosotras siempre decimos que es importante que nos integren esas propuestas que sometimos, que se reconozcan a las mujeres, pero que ejecuten acciones concretas. Las mujeres vamos a estar fiscalizando ese proceso, las mujeres están bien conscientes de sus condiciones y las que no, las estamos acompañando en el proceso también, y eso es bien importante para nosotras. Así que eso es lo que hemos estado haciendo y lo que está en el proceso por ahí cocinándose. Qué bien, Jocelyn, que siga creciendo la ruta y sus propósitos. Yo sé que la lista de propuestas que salieron de esas asambleas de mujeres es extensa, pero podrías resaltarnos algunas de esas propuestas concretas, porque yo fui parte de esas mujeres voluntarias que estuvimos en las asambleas. Y mi impresión, y siempre lo repito, es que las mujeres saben cuáles son sus situaciones, sus necesidades y cómo resolverlas. No es que están esperando que le caiga la respuesta, ¿verdad? O la solución a sus problemas del cielo, sino que precisamente saben y pueden ofrecer propuestas concretas. ¿Puedes mencionarnos algunas? Sí, yo les voy a mencionar, como dice Elba, y que fue parte de este proceso tan bonito de estar con las mujeres y de escucharles, porque siempre decimos por ahí que tenemos que poner el oído en tierra para conocer realmente las necesidades de las comunidades y de las mujeres. Y les voy a mencionar aquellas que se repitieron en varias de las asambleas, las si no en todas, en la mayoría de ellas. Y en términos de vivienda, se repitió mucho el tema de regular los alquileres de vivienda a corto plazo. Y esto, ¿verdad? Porque sabemos que hay una cuestión de desplazamiento de nuestras comunidades más vulnerabilizadas y eso hay que tenerlo presente y se tiene que atender de alguna manera. Otra de las propuestas fue rehabilitar los edificios o construir proyectos de vivienda con alquileres accesibles para mujeres jefas de familia. Y la cuestión de rehabilitar edificios surge porque yo te diría que en la mayoría de las asambleas de mujeres nos dijeron o salía la pregunta de, oye,
¿Tú sabes cuántos edificios abandonados o estorbos públicos hay en mi casco urbano, ponlo en mi barrio? Y la mayoría están en los cascos urbanos de los municipios. Así que esa fue una de las propuestas que surgió allí. También promover una educación desde una perspectiva de género, ¿verdad? Desde una perspectiva que considere esas desigualdades por sexo y cómo se afectan las oportunidades de las niñas y mujeres debido a los estereotipos de género que desde que nacemos nos dicen cómo tenemos que ser o cómo tenemos que actuar. Educación sexual integral compulsoria como un antídoto para combatir la violencia machista y garantizar ese acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos. En casi todas las asambleas también se enfocaban en eso en el área de salud y en el área del currículo de educación también, de esas ¿verdad? Revisiones que se tienen que hacer. Otra de las propuestas, y que esta la repetimos este año y que otro año se ha repetido, y a mí es bien pesado decir esto, porque varias de las propuestas que incluimos y que las mujeres siguen reclamando que se atiendan, no se han atendido por los pasados 8 o 12 años. Así que yo creo que eso es bien importante tenerlo presente antes de salir a votar por cualquier persona. Una de esas propuestas es atender con urgencia la falta de un sistema efectivo que responda a la rehabilitación de agresores de mujeres en el país. Ajá. Otorgar fondos recurrentes a los albergues para sobrevivientes de violencia de género, atender la necesidad urgente de crear centros de cuidados privados y gubernamentales para envejecientes y niñez con servicio 24/7, y esto también aporta lo que es el desarrollo económico de las mujeres en Puerto Rico, y también hablar de la división sexual del trabajo, que no solamente nos tiene que tocar a nosotras las mujeres, que otras personas dentro de la familia también pueden aportar ese trabajo. Establecer por ley un beneficio económico mensual para las mujeres jefas de familia que ejercen labores de cuidadoras de familiares. Sabemos que es un trabajo, tenemos no la doble, la triple jornada, y es un trabajo no remunerado, volvemos. Y yo creo que, y lo podemos hablar más adelante, pero que no se hable de las mujeres dentro del tema de desarrollo económico y de economía, ¿verdad? Básicamente deja mucho que decir. En el tema de salud, garantizar acceso a servicios de salud en todas las etapas de las mujeres. Las propuestas se dividieron específicamente entre niñas y jóvenes, embarazadas, reconociendo la diversidad en esas etapas de vida, y también atender la falta de infraestructura adecuada en los hospitales y la cuestión de tener un presupuesto adecuado para atender la salud mental, presupuesto y servicios y recursos. Y por último, en el área de soberanía alimentaria, ¿verdad? Y digo por último en esta área porque no lo dije ahorita y quisiera recalcarlo, luego de decir esto, hacer un mapeo de comunidades más vulnerables a la falta de alimentos para asegurar una respuesta inmediata ante desastres naturales. Una propuesta súper importante porque sabemos que después de los desastres naturales, ¿verdad?, que hemos tenido en Puerto Rico, todo el mundo está vulnerabilizado, pero sabemos que hay unas comunidades específicas que se quedan sin unos servicios y que tardan más en llegar la ayuda. Por lo que quería decirlo ahorita y que no lo mencioné, que quería mencionarlo ahora, es que el documento se dividió en 6 áreas, que fue vivienda, educación, seguridad y justicia, desarrollo económico, vivienda y salud. Así que bien importante, ¿verdad? Que sepan que nosotros trabajamos desde un modelo 360 de derechos humanos y por eso incluimos esos temas. Muy bien. Gracias, Jocelyn. La verdad es que, como dijo ahorita, las mujeres tienen excelentes propuestas. Realmente las personas candidatas y los partidos lo que necesitan es poner el oído, ¿verdad? Y tener esta voluntad política para hacer que todas estas propuestas puedan ser realidad. Entonces, Joely, cuéntanos, sé que has estado involucrada en el proceso de análisis de las plataformas de gobierno o programas de gobierno. Desde una perspectiva de género y de derechos humanos también. ¿En qué específicamente se enfocaron al hacer este análisis? Pues cuando estábamos haciendo el análisis de las plataformas, nos enfocamos en mirar principalmente si estaba presente el tema de las mujeres en las plataformas y de qué forma se nos incluía a nosotras, si de una manera transversal o en algún capítulo segregado. Si se mencionaban a las mujeres, simplemente si existía el término mujer o niña o persona vieja, si consideraban nuestras diversidades e intersecciones, como por ejemplo mujeres, mujeres de la comunidad LGBTQ+,
mujeres de bajos ingresos, pacientes de VIH, mujeres sin hogar, adultas mayores, embarazadas, etc. Y también nos enfocamos a analizar si habían propuestas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres en general y las personas LGBTQ+ también. Y qué concepción de las mujeres tenían en esas plataformas, por ejemplo, si nos miraban como mujeres madres, como mujeres apoderadas, mujer trabajadora, etc. Y cómo se veía el rol de las iglesias en las plataformas de los partidos políticos que estuviéramos analizando. Y también, considerando que a veces en algunas de las propuestas no estaba exactamente la marca de los candidatos, también queríamos ver si ese candidato tenía algún récord legislativo en el caso de que había sido candidato anteriormente, y cómo había sido su récord legislativo o su récord como servidor público en torno a temas relacionados a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Y también sí. Y también hemos estado mirando si se integraron estas propuestas ya en las plataformas, las propuestas que mencionaron las mujeres en las asambleas, que algunos sí están presentes. Que fue un análisis bastante abarcador, ¿verdad? Y de diferentes temas que pusieron ahí la mirada. Entonces, Jocelyn, adentrándonos en ese análisis, ¿puedes comentarnos sobre propuestas que están en esos programas de gobierno para atender la violencia de género? Sí, mira, dentro del análisis es bien curioso, porque hay candidatos que dicen estar a favor de la perspectiva de género, sin embargo no la mencionan en ninguna parte. Sabemos que es una cuestión quizás un poco estratégica, ¿no? Porque sabemos que algunos partidos por décadas han tenido unas conductas bien machistas, que hay que reconocerlo, que quizás ahora tienen unos protocolos de cómo manejar la violencia de género hacia sus propias candidatas incluso dentro del partido, pero solamente encontramos que se mencionaba la perspectiva de género en 2 de las plataformas, bueno, 2, 3 de las plataformas más o menos. Y algunas de esas propuestas son prevenir, atender y proteger y sancionar la violencia contra las mujeres por razón de género y generar esas condiciones necesarias para que las mujeres y niñas vivan de manera autónoma, libre y segura. ¿Verdad? Y que cuando miramos a profundidad también algunas de estas propuestas, decimos, bueno, sí, podemos decir que vamos a prevenir y sancionar la violencia. En cuanto a sancionar, ya hay unas leyes establecidas. Yo creo que la cuestión aquí es prevenir la violencia de género y nosotras siempre partimos de por qué también hay que ser tan punitivo, ¿no? Yo creo que la prevención y identificar a tiempo o intentar identificar desde acciones concretas cuál es la raíz de la violencia, yo creo que eso va a ser bien importante en este proceso y eso es algo que no estamos viendo en las plataformas de gobierno. Otra de las propuestas, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Vimos también que algunas de las propuestas dicen la cuestión de promover la participación de las mujeres en oficios no tradicionales. Nosotras hablamos de eso en nuestras propuestas, ¿verdad? Porque hay que hablar de por qué dividir a las mujeres y los hombres en ciertos trabajos, ¿no? Que a su vez también sean remunerados de igual manera. Nosotras hace unas semanas tiramos unos billboards bien chéveres que decían justo eso, las mujeres exigimos igual paga por igual trabajo, así que de eso estamos hablando. Otra de las propuestas que pudimos ver es promover la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como garantizar la protección de la niñez, de adolescencia y de las mujeres ante todo tipo de violencia y discrimen. Hay algunas propuestas específicas ¿verdad? Que integran lo que es la palabra perspectiva de género. Y fue reintegrar educación con perspectiva de género, derechos humanos y antirracista desde el preescolar hasta el grado 12º, ¿no? Hablar de un currículo académico en las escuelas públicas, ¿verdad? Y en todos los espacios que se pueda, ¿verdad? Yo creo que la educación con perspectiva de género no se puede dejar solamente en el área de la escuela, hay que moverlo a distintos espacios gubernamentales, privados, etcétera. Otra de las propuestas es desarrollar campañas educativas permanentes sobre la violencia de género en los medios de comunicación. Yo creo que eso es importante porque los medios de comunicación son para usarse a beneficio de las comunidades y del país.
Así que yo creo que eso es una propuesta bien interesante. ¿Cómo lo van a manejar? Pues también hay que ver, ¿verdad?, ese asunto. Otra de las propuestas que vimos es desarrollar protocolos para la prevención de violencia de género en situaciones de desastres que consideren los refugios e incluyan distintas agencias del gobierno. Es interesante porque Matria hace anualmente un encuentro que es un coloquio comunitario para la seguridad de las mujeres y precisamente se habla de la importancia de integrar a las comunidades dentro de estos procesos de prevención de violencia de género. Otra de las propuestas, fortalecer y revisar los adiestramientos a la policía sobre, ¿verdad?, esos protocolos también establecidos, ver que realmente estén ejecutándolos como se supone, y diseñar campañas mediáticas. Esta es una repetitiva, ¿verdad? La vimos en dos de las plataformas, en conjunto con recursos gubernamentales que eduquen sobre perspectiva de género. Así que por lo menos esas han sido las propuestas que hemos podido rescatar y mirar. Hay plataformas que comunidad LGBT lo mencionan 0 o 1 vez. Bien importante, en ese análisis que nosotros estamos haciendo, tenemos una tablita y esa tabla es parte del análisis y ponemos cuántas veces mencionan mujer o mujeres, la comunidad LGBTIQ+, equidad y género. Y wow, la verdad es que hace mucha falta seguir discutiendo el tema porque en algunas plataformas somos bien pocas las veces que nos mencionan, ¿verdad? Y yo creo que algo bien importante es mirarnos no de una forma segregada, mirarnos de una forma transversal, ver cómo todas estas áreas atraviesan nuestras condiciones de vida como mujeres en Puerto Rico y a las personas de las comunidades LGBT. Y si hay alguna, ay, discúlpame, Yoli, les pregunto, ¿hay algunas plataformas que tengan espacios específicos o capítulos o partes, ¿verdad?, según dividan la plataforma, de las mujeres y las personas LGBTQ+, o ninguna tiene un segmento específico para nosotras? Sí. Proyecto Dignidad tiene una parte específica, el PIB hace una mirada transversal de las mujeres y de las comunidades LGBT, eso es bien importante, aunque también hay una parte específica para las mujeres, ¿verdad? El MBC también hace un análisis y lo coloca bajo un capítulo sobre género y diversidad de género. Ayúdame ahí, Joel. Yo creo que Sí, y el PPD también tiene un capítulo para las mujeres y lo ponen como que en diferentes áreas también, entre el asunto de la vivienda y en varios capítulos como tal. Sí. Y ahorita quería decir que el término perspectiva de género solamente aparece en una de las plataformas de gobierno. En otra de las plataformas hay perspectiva de género, pero el término no se utiliza. ¿Verdad? Explícitamente no está ahí incluido. Yo Okay. creo que también hay una cuestión de que el término, y de esto podríamos tener otra conversación aparte, ¿verdad? Pero que el término ha sido hasta demonizado, por decirlo de alguna forma, y me parece que también una cuestión de estrategia, porque vamos a meter como quiera la perspectiva de género dentro de las distintas áreas y de las distintas propuestas, porque lo hemos visto en el análisis. Okay. Y la última pregunta en este tema. Lo que han podido observar hasta el momento, ¿va más dirigido los esfuerzos y propuestas a lo que es violencia doméstica o se ve la violencia de género en todas sus manifestaciones? Pues mira, hay una propuesta que yo leí específicamente que habla sobre atender la violencia de género en todas sus manifestaciones. Y allí mencionaba la violencia sexual, ¿verdad? Mencionaba la cuestión de la brecha salarial. Así que yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿verdad? No en todas las propuestas, no en todas las plataformas. Porque hay partidos, y lo sabemos, que ven el rol de la mujer de una forma tradicional totalmente y que incluso no mencionan la palabra violencia de género porque no creen que la violencia de género existe, solamente se reducen a violencia doméstica, que es parte de una de las manifestaciones, ¿no? Y yo creo que todavía hace mucha falta seguir educando sobre ese tema. Okay. Sí, incluso en esa plataforma es un capítulo de mujer
y casi empieza hablando que la violencia doméstica para el hombre y la mujer. Ya, ok. Ok. Sí, incluso en un Así que capítulo que es dirigido a la mujer. Sí. hay que seguir sí, educando sobre este tema, definitivamente. Joely, ¿pudieron identificar propuestas que atiendan asuntos de salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres? ¿Propuestas específicas sobre esto? Sí, voy a hablar de algunas. Entre ellas está proteger y fortalecer el acceso a la salud reproductiva, servicios de salud primaria y salud mental. Y también, aunque no se menciona directamente a las mujeres, sabemos que la mayoría de las cuidadoras son féminas, y se indica en una de las plataformas dar capacitación para los cuidadores informales y crear redes de cuidadores informales comunitarios para promover así la creación de grupos de apoyo mutuo. También en colaboración con organizaciones no gubernamentales, crear programas de apoyo para cuidadores, pero ahí en su rol de atención, planificación y manejo de asuntos familiares bajo su cuidado. Hay muchos en las plataformas vimos dirigidas a los adultos mayores. También hemos visto que algunos anuncios también en la televisión están dirigidos a eso. Okay. También otra de las propuestas es que todo recipiente del programa de asistencia nutricional reciba como parte de su proceso de cualificación para beneficio una orientación sobre la línea PAS, servicios de la Procuraduría de la Mujer y la importancia de la salud mental. Esta es bien específica para un sector de las mujeres, que es las mujeres embarazadas, es legislar para que los planes médicos acepten a los obstetras como médicos primarios hasta un año después del posparto, de modo que puedan recibir el cuidado médico más adecuado para sus condiciones de salud y atender de manera eficiente cualquier complicación que surja después de dar a luz. Y aunque tampoco está dirigida exactamente a las mujeres, hay una propuesta para establecer la primera facilidad clínica que asista a jóvenes entre las edades de 18 a 25 años con problemas emocionales y mentales y que necesiten ayuda para aprender a transicionar a una vida independiente. Y también en una de las propuestas, eliminar el lenguaje que puede interpretarse como penalización del aborto y reducir la incidencia de cesáreas en las salas de parto. Muy bien. O sea que algunos sí tienen alguna propuesta, aunque harían faltas más porque nuestras necesidades creo que son más que Sí, eso, pero por lo menos hay algo que se nos menciona. sí. Sí, yo creo que en las propuestas todavía se quedan cortos y cortas Ajá, en ese sentido, ajá. ¿verdad? Yo creo que hay mucho por hablar sobre la salud de la mujer, por eso nosotras en el documento de la ruta lo dividimos incluso entre niñas, jóvenes, mujeres adultas mayores, ¿no? Y que reconocer también dentro del área de salud la cuestión de la división sexual del trabajo. Porque si no hay un sistema de salud adecuado que garantice esos servicios esenciales y completos a las personas, al resto de la familia, ¿no? De las mujeres, pues entonces Ujú. las mujeres se limitan en ese sentido, porque bueno, si no hay alguien que quiera cuidar a alguien de la familia, sabemos que las mujeres siempre respondemos. Nosotras Ah, decimos, teníamos una campaña en un 8 de marzo hace algunos años que decíamos que las mujeres movemos el mundo. Y es porque es ujú. realidad. O sea, tanto en el área de salud como en el área de educación, la mayoría son mujeres, ¿verdad? Del magisterio. Ujú. Así que, pero siento que sí que todavía se quedan un poco cortos con las propuestas. Y algunas propuestas se escuchan muy buenas, muy chéveres, pero de momento uno cuando quiere como que leer más, ok, ¿cómo tú la vas a ejecutar? Pues no está. Así que yo creo que eso es importante también mencionarlo. Sí, yo siempre digo que las propuestas se ven muy bonitas en el papel, ¿verdad? Pero queremos saber cómo se van a viabilizar y a materializar, ¿verdad? Si es que vas a crear política pública para esto, ¿verdad? O cómo lo vas a lograr. Yo creo que eso también es importante. Y sé que a lo mejor esos detalles no se pueden incluir dentro de un programa de gobierno porque sería extenso y nadie lo va a poder leer, pero siempre nos cuestionamos, ¿verdad? Esa voluntad política y si verdaderamente detrás de esa propuesta hay un plan para cumplirla, ¿verdad? O si está allí colocada porque son temas que ni modo que tengo que incluir, ¿verdad? Porque si no estaría como en el vacío, postulándome en el vacío, ¿verdad?
Entonces, el asunto del empleo, sabemos que en Puerto Rico hay un problema generalizado de lo que es la economía, el empleo, pero en estas propuestas se atiende asuntos en específico que tengan que ver con las mujeres y que abarque el empleo, la brecha salarial, que sabemos que tenemos una ley, pero no necesariamente se pone en práctica, y el trabajo no remunerado, ese trabajo de cuidado que mencionaron ustedes ahorita. Sí, algo que están mencionando y que viene con el tema, ¿verdad? De que estamos hablando ahora sobre el trabajo, ¿verdad? El empleo no remunerado, etcétera. Es que muchos candidatos y candidatas, ¿verdad? En general, han tomado ciertos temas como tokens, ¿no? Y son temas que se han repetido porque las organizaciones y las comunidades los han exigido, ¿verdad? Y entonces pues lo integran dentro de sus discursos. Claro, es una cuestión, me imagino, de estrategia política también, que se puede Ajá. tener. Pero yo creo que aquí, más que una estrategia política, necesitan escuchar a la gente de las comunidades, necesitan escuchar a las mujeres, a las poblaciones que realmente están en necesidad, y que no solamente nos utilicen como un token de campaña política, básicamente, ¿verdad? Así que sí encontramos algunas propuestas relacionadas a atender asuntos del empleo, la brecha salarial, el trabajo no remunerado. Algunos de ellos, pues, ampliar los programas de cuidado y horarios escolares extendidos en alianza con organizaciones sin fines de lucro, municipios, para promover la inserción, disculpen, de las mujeres en el mercado laboral. Sabemos que la falta de cuidado accesible incide en que las mujeres, pues, o no puedan tener un trabajo a tiempo completo y eso, pues, a su vez repercute en su desarrollo económico. Ujú. Este, ampliar las opciones de autoempleo y microempresarismo para contribuir a su independencia económica. Entendemos que es importante esa independencia económica. Sabemos que muchas de las mujeres que viven en situaciones de violencia no saben de esas relaciones o de esa situación porque no tienen una independencia económica, ¿verdad? Ujú. Así que eso es bien importante también tenerlo presente. Promover capacitación tecnológica y la participación de carreras no tradicionales, lo que mencionábamos ahorita, que la Ruta de las Mujeres lo puso también en sus propuestas. Y yo creo que lo de la capacitación tecnológica es importante porque hemos visto también en varias de las plataformas que se habla sobre la brecha, ¿verdad? La brecha tecnológica. Ujú. Bueno, poner internet en todo el país, ok, qué chévere, pero capacitaciones, ¿quién las hace, verdad? Van a tener los recursos para que para que vayan a las casas de los adultos mayores y no tan solo de los adultos mayores, de las comunidades más necesitadas en ese sentido, Ujú. para reducir esa brecha tecnológica. Yo creo que también una pregunta que nos podemos hacer. Eh, Otra de las propuestas es reforzar y dar visibilidad al cumplimiento de esa ley que tú mencionabas ahorita, de la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, para sanear esa disparidad salarial entre hombre y la mujer y romper el ciclo que condena a las mujeres a recibir menos paga. ¿Verdad? Y una de las cosas bien importantes es la transparencia y la voluntad política de la que tú también has mencionado en la conversación para que eso se cumpla. Eh, Otras de las cosas que hemos podido encontrar y que analizamos es realizar un estudio sobre la brecha salarial por municipio. No sé si lo recuerdan, pero una de las propuestas también de la Ruta de las Mujeres. Ujú. Y otra propuesta, implementar medidas que protejan a los miembros de las familias del discrimen en el empleo por causa de las responsabilidades familiares. Y que estas medidas, ¿verdad? Pues van a ser acompañadas de diversos estímulos para los patronos que las implementen. Eh, Hay una propuesta que, vuelvo y lo digo, también se mencionó en el documento de la Ruta de las Mujeres, que es una campaña de concientización sobre la división sexual del trabajo. Yo digo esto que se mencionó en el documento porque Ajá. creo que es importante y que si bien es cierto, yo decía ahorita, bueno, se quedan cortos todavía explicando cómo van a ejecutar las propuestas que hacen, ¿verdad? Esos objetivos. Han integrado propuestas que también, sí, ¿verdad? Que incluimos en el documento y que hicieron las mujeres de las comunidades. Así que eso también lo podemos ver de una forma como casi un logro o un logro, Positiva. ¿verdad? De nosotros. Ujú. Qué bien, sí, a veces pensamos que los esfuerzos son en vano, pero qué bueno reafirmar que no es así y que también hay algunos espacios donde están dispuestos a escuchar, ¿verdad? Escuchándoles,
pienso la importancia de entrelazar todos estos temas, ¿verdad? Como decía, si hay un miembro de la familia que está enfermo, porque nuestro sistema de salud no puede darle los servicios que requiere, pues entonces la mujer es la que se afecta, pero igualmente, entonces tendría que probablemente dejar el trabajo, así que ya su desarrollo económico también se ve afectado, sobre todo en un país, ¿verdad? En el que tenemos que financiarnos prácticamente todo con nuestro trabajo, con nuestro salario. Hay que ¿verdad? Comprar prácticamente casi todos los servicios, pues entonces es importante que esté empleada, pero entonces no lo puede hacer porque la persona está enferma, porque no tiene el acceso a los servicios necesarios. Así que podemos ver cómo todo se va entrelazando. Si no tiene con quién dejar cuidando a su cría, porque no hay algún centro de cuidado disponible, pues entonces se afecta también su trabajo y probablemente tiene que dejarlo y se afecta su desarrollo económico. Entonces, hay que atenderlo como un todo, ¿verdad? Si es sobreviviente de violencia de género y perdió su vivienda, pero no hay una vivienda porque están los alquileres a corto plazo están acaparando, ¿verdad? Y subiendo la renta, pues entonces está en la calle. Entonces no hay suficiente albergue, los albergues no tienen necesariamente los recursos económicos para ampliarse y continuar brindando servicios a más mujeres y familias, y entonces se afecta. Así que vemos cómo esto no se puede ver de manera separada. Una cosa la salud, una cosa el desarrollo económico, una cosa el cuidado de las crías, sino que todo en algún momento se teje y tienen puntos en común que de alguna manera u otra afecta a las condiciones de vida de las mujeres en Puerto Rico. Así que hay que vernos como un todo y como un todo nuestras necesidades también. No sé si han podido reflexionar sobre eso también. Sí, bueno, no sé si Joely quiere mencionar algo sobre eso. Sí, que también en esa misma línea hay dos propuestas de una de las plataformas, que es atender esas propuestas de teletrabajo y la posibilidad de horarios flexibles para que las mujeres puedan atender los asuntos familiares y cumplir con sus jornadas laborales. Una que es bien específica es implementar medidas que protejan a los miembros de la familia del discrimen en el empleo por causa de responsabilidades familiares y que estas medidas irán acompañadas de diversos estímulos para el patrono para que les implementen, que no tengan que necesariamente cumplir una empleada con un horario de trabajo, sino con unas tareas específicas. Después que se cumpla con el trabajo, pues no penalizar a una persona por tener que ponchar una hora y otra salida. Y creo que eso es bien importante, que creo que también durante la pandemia eh, nos dimos cuenta que hay muchos trabajos que se pueden hacer con la flexibilidad. Y que cuando las personas tienen trabajos más flexibles, las ausencias disminuyen y hay más productividad. Eso ya está probado. Y tuvimos unas forzadas para demostrar que eso funcionaba. Nos Exactamente. obligaron a estar en las casas, así que no, ni siquiera fue un experimento. Tienen una población bien grande demostrando que eso funciona. Muy bien, muy bien. Quería Y comentar algo entonces, rapidito, Elba, en cuanto a esa línea que tú mencionabas, y es que nosotras en el documento de las mujeres hablan, reafirmamos esa línea y específicamente le decimos a los partidos políticos que no miren las propuestas de las mujeres de una forma desconectada, ¿verdad? Sino que las miren cómo se conectan todas y cómo el no tener vivienda, por ejemplo, o el no tener educación, pues te afecta en el desarrollo económico. El no tener vivienda te afecta en todo, básicamente, porque no tienes seguridad de nada, ¿verdad? Al no tener la seguridad de techo, no tienes seguridad de que vas a comer, de que vas a trabajar, de que puedes ir a estudiar. Así que vean todo esto de una manera transversal y no jerárquica. muy bien. Y considerando, como decías al principio, la diversidad de mujeres que hay y la diversidad de necesidades que tienen esas mujeres. Esto es muy importante. Entonces, Joely, quería que nos comentaras un poco las propuestas relacionadas a vivienda y ambientes seguros para las mujeres, ¿verdad? Y cuando hablamos de ambientes seguros para las mujeres, incluso es nuestro lugar de trabajo, es nuestra comunidad, son las calles, ¿verdad? Cuán seguras son las calles en Puerto Rico para nosotras las mujeres, y obviamente ese tema de vivienda que hemos visto después del huracán María. El huracán nos sirvió como para muchas cosas, yo creo, entre ellas para darnos cuenta de las necesidades que habían en Puerto Rico, que quizás teníamos un poco invisibilizadas
por las gringolas, ¿no? Que nos ponemos como que todos y todas estamos bien, pero no necesariamente estamos viendo la realidad de todos y todas. ¿Hay algo en las propuestas sobre estos temas? Sí, partiendo de una de las propuestas que surgió de las asambleas de las mujeres, que es el problema de los desplazamientos a consecuencia de los alquileres a corto plazo. En dos de las plataformas está bien específico estos temas y se incluyen establecer moratorias de desahucio y paralización de acciones de ejecución de hipoteca para poblaciones vulneradas, como sobrevivientes de violencia de género, adultas mayores y personas en enfermedades de etapa terminal. Desarrollar y divulgar un inventario de propiedades abandonadas y con deudas en el CRIM. Creo que el asunto de las propiedades abandonadas están prácticamente en todas las plataformas, o específicamente en tres de ellas, vamos a decirlo, para ser más específicos. Y también en esos inventarios incluir reconocer los diferentes componentes de las familias y también la pobreza infantil, madres solas y abuelos y abuelas criando. Reforzar las protecciones de la vivienda que requieran los sobrevivientes de violencia, tanto en el ámbito gubernamental como el privado, y tener como asunto prioritario en los programas incentivos de vivienda. Desarrollar programas especializados para atender necesidades de vivienda y empleo para sobrevivientes de violencia doméstica, y ofrecer talleres y asesoramiento sobre administración financiera, ahorro y planificación para la compra y mantenimiento de una vivienda. En el asunto de la vivienda, se enfocaron mucho también en el asunto de los desplazamientos, como dije, en tres de las plataformas. Y podría decir que en una de las plataformas sí se toca más directamente el asunto de la seguridad de nosotras como las mujeres, pero solamente en una de las plataformas. Okay. Vale. Sí, a veces esto no necesariamente, por ejemplo, el acoso callejero se considera como una violencia, ¿verdad? Hacia nosotras, porque culturalmente está muy aceptado. Sin embargo, pues reconocemos que es un tema con el que tenemos que seguir trabajando y también nuestra seguridad dentro de los entornos laborales, porque estamos expuestas ahí a muchas manifestaciones de violencia también, específicamente por género. Les pregunto, en el caso de las adultas mayores, ¿hay propuestas específicas, verdad? Sabemos que este es el segmento poblacional, el de los y las adultas mayores, en crecimiento ahora mismo en Puerto Rico, en el mundo y en Puerto Rico. Y quería saber si habían propuestas específicas para las mujeres adultas mayores. Mira, la realidad es que el tema de las mujeres adultas mayores, así como lo estamos diciendo, no está específico. Quizás sí nos están integrando en el tema de adultos mayores en general. Y sí hay propuestas específicas sobre, ¿verdad?, cómo atender esa falta de vivienda o garantizarle quizás prioridad en ese sentido, ¿verdad?, a las personas adultas mayores. Y se ha hablado también, no, honestamente, cuando uno está haciendo este análisis, una busca dentro de las propuestas y dentro de lo que han dicho en otros foros, Las debates, redes etcétera. sociales. Exactamente, todas esas herramientas son parte del análisis, además del documento, ¿verdad? Y un poco para ver si son cónsonas con esos planteamientos o si están cambiando mucho. Pero sí en algún momento leí o escuché sobre atender la necesidad de las personas, para la vivienda para las personas adultas mayores de la comunidad LGBT, que creo que también eso es un asunto importante que hay que mencionar. Muy bien, muy bien. Y recuerdo de nuestras asambleas de mujeres y lo mencionaste ahorita, el asunto de la seguridad alimentaria. Esto era algo que por lo menos en las que yo estuve salía el tema, ¿verdad? Porque es un tema real que nos ocupa y nos preocupa a todos y todas. ¿Hay propuestas específicas en las plataformas sobre esto de la seguridad alimentaria? Sí, hay algunas propuestas específicas en algunas de las plataformas de los partidos de, ¿verdad?, los que se consideran partidos de minoría. Hay propuestas específicas, pero bien importante que el asunto de seguridad alimentaria no se puede ver, volvemos a lo mismo, no se puede ver de una forma separada de lo que sería desarrollo económico, ¿verdad? Creo que una cuestión que
hay que mirarlo también transversal, quizás en el asunto de desarrollo económico para Puerto Rico, esa inseguridad alimentaria, cómo la atendemos. Sí hay algunas plataformas que atienden esas propuestas y que lo hemos visto también en el pasado debate, hablaron sobre eso. Bien corto, pero lo mencionaron. Hablar. Sí, se Pues menciona precisamente, ajá, en algunos bien específicas sobre los huertos comunitarios, el desarrollo de jóvenes agroecológicos, de como que ha habido un renacer de eso. Ha sido más específico en eso. En una de las plataformas también se habla de la agroindustria en general, que no ve la agricultura necesariamente como algo pequeño, sino como una necesidad y que hay otras formas de hacer agricultura. okay. Y algo importante también dentro de la parte de seguridad alimentaria, vi en una de las plataformas que se hablaba sobre la pesca. Hablar un poco más también del mercado, ¿no? De la pescadería, y entonces nosotras hablamos en las propuestas de integrar más mujeres en ese proceso. En las propuestas que yo leí no se ve eso exactamente de las mujeres, pero sí se habla de integrar la pesca como parte del desarrollo económico y de la soberanía alimentaria. Okay. Así que diversificar también Ujú. en ese aspecto. Bueno, y ahorita Jocelyn mencionó el debate televisivo y precisamente ya para cerrar, quería que me brindaran como ¿verdad? Cómo ustedes habían visto ese debate, obviamente desde una mirada general de los derechos humanos, cómo ustedes habían visto esas propuestas, esos candidatos y la candidata a la gobernación, ¿verdad? Porque eran los que estaban en el debate. ¿Cómo pudieron percibir esas propuestas? ¿Tienen un enfoque de derechos humanos o todavía le falta a unos más que otros, a unas más que otras? ¿Cómo ustedes lo percibieron en el contexto de que ustedes han estado leyendo todas esas plataformas, tienen un poco más de información y a lo mejor pueden hacer un análisis más profundo de eso? Joely, ¿quieres ir tú? Sí, creo que el formato también del debate no permitió que pudieran hablar mucho, pero también lamentablemente se enfocaron en unos talking points que ya ellos tenían ya practicados Ya. y a veces ni siquiera se veía como que realmente escucharon la pregunta que les hicieron. Pero yéndonos específico, así hubo una mirada de derechos humanos. Realmente las preguntas, no solamente una que se hizo sobre perspectiva de género, y no se utilizó el término con la misma intención de simplemente explicar lo que era y que el candidato hablara sobre si estaba a favor o en contra. Eh, pero tampoco se atendió el tema de la pobreza, fueron áreas bien generales que realmente no se enfocaron en nuestros derechos en general de todos los y todas las puertorriqueñas, menos en los derechos de nosotras las mujeres. Ok, gracias, Joel. Eh, hay algo que a mí me está bien interesante, y es que, y relacionándolo con el debate, ¿no? Vi en algunas plataformas de gobierno que integran documentos internacionales relacionados a los derechos humanos. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. eh, Habían otros que, bueno, varios documentos, ¿verdad? Que tenían que ver con las cuestiones internacionales. Y entonces, pues me estaba bien curioso, ¿no? Que en el debate no se hablara específicamente de una perspectiva de derechos humanos. Así que yo creo que es seguir escuchando, leyendo, todavía faltan debates, hay que, ¿verdad? Mirar esas estructuras también de esos debates, como mencionaba Joel, y las estructuras a veces no permiten que los candidatos y las candidatas se expresen quizás del todo con ciertos temas, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo específicamente, cuando les preguntaban sobre los derechos, sobre los sí, derechos de salud sexual y reproductiva, sobre la educación con perspectiva de género, porque básicamente hacia eso era la pregunta. Cuando se les habló de desarrollo económico, en ningún momento mencionaron a las mujeres. Así que yo creo que es importante que la, reconsideren esos talking points que quizás ya tienen y que piensen un poquito más en cómo van a defender nuestros derechos humanos cuando estén
¿verdad? En ese puesto de poder, que no se olviden que hay muchas agendas, no solamente la de las mujeres, hay muchas agendas que se han sometido a los distintos partidos políticos y que ojalá, si no están integradas en las plataformas de gobierno o en esos debates que tienen para convencer al país sobre quién es la persona adecuada para encaminarnos, yo creo que van a tener que integrarlo en el proceso de los próximos 4 años. Muy bien. Sí, y quería añadir también que a mí que tampoco se añadió el tema del cambio climático, que sabemos que también nos afecta principalmente a nosotras las mujeres. Y que es un área que nos está afectando a todo el planeta y que no hubo ni siquiera nada cerca sobre el medio ambiente en ese debate. Y que también no podemos perder de perspectiva el rol que tienen los medios en cómo hacen estas estructuras de debate. Qué es lo que ellos quieren lograr con este formato, que también ellos son también un elemento bien importante, además de los candidatos en este proceso. Yo creo que en este Claro. primer debate el enfoque de algunos candidatos y candidatas fue criticar, pelear entre ellos mismos, ¿verdad? Sobre qué han hecho, qué no han hecho durante los pasados 4 años. La pregunta aquí es, ¿qué tú vas a hacer durante los próximos 4 años para garantizarnos mejores condiciones de vida en este país? ¿Verdad? A las mujeres y a todas las comunidades y personas que vivimos aquí, las que nos queremos quedar, las que quieren volver, ¿verdad? ¿Qué tú nos vas a garantizar estos próximos 4 años? Esa es la pregunta esencial que tienen que contestarle al país desde una perspectiva que considere los derechos humanos, la equidad, una agenda de equidad que es importante y mejores oportunidades de desarrollo humano pleno para todas las que vivimos acá. Muy bien. ¿Y algún mensaje final que quieran enviarle a las personas que están conectados y conectadas con nosotras en esta tarde? Pues mira, desde la Ruta de las Mujeres, el mensaje principal siempre es, nosotras no te podemos decir por quién tú vas a votar, pero por favor, te pedimos, ¿verdad? Que mires tus necesidades, que reconozcas tus derechos humanos, que identifiques esas propuestas más adecuadas que garantice tanto una mejor calidad de vida para ti, ¿verdad? Pero también para tu familia y las personas que nos siguen, ¿verdad? Estas generaciones que están naciendo y creciendo ahora, y que voten conscientes e informadas de qué personas nos representan, qué personas van a llegar a los puestos de poder y van a seguir defendiendo nuestros derechos. Eh, y bueno, yo creo que lo más importante, la transparencia y la voluntad política para adelantar la agenda de equidad. Muy bien. Joely, unas palabras finales que quieras compartirnos. Sí, y que esa agenda de equidad se trabaja todos los días, desde la persona que comparte nuestro espacio, de que salimos de la puerta, con nuestro ejemplo y empoderando a nosotras, nuestras amigas, nuestras madres, empoderando a que no solamente se hace democracia el 5 de noviembre o cada 4 años, sino que se ejerce todos los días y que todas tenemos poder para cambiar las cosas. Muy bien, qué bien, gracias Joely por esas palabras. Bueno, yo no me queda más que agradecerles por haber compartido este momento con nosotras, que hayan sacado este espacio para estar con nosotros y nosotras, y también que hayan compartido su trabajo, ¿verdad? Porque sé que es un trabajo que ha tomado mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, y qué bueno que han podido compartirla con nosotros y nosotras para que nos sigamos preparando para ese voto que vamos a ejercer. A las personas que se han conectado a este espacio, queremos agradecerles su compañía una vez más. Les recordamos la importancia de ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Este próximo martes 5 de noviembre, y que puedan, como bien dijo Jocelyn y Joely, reflexionar, ¿verdad? Sobre cuál es el mejor candidato o candidata, no solo a la gobernación, ¿verdad? Yo creo que la legislatura también es súper importante, las alcaldías también lo son, así que hay que mirar el espectro, ¿verdad? Miren, busquen las papeletas. Hay diferentes plataformas que están las papeletas y que usted puede practicar, porque la verdad es que es complejo, nos van a entregar 5 papeletas, cualquiera se confunde, y ahí entonces hay que practicar por quién usted quiere votar para que esa papeleta sea contada, ¿verdad? Y que lo que usted puso allí, ¿verdad? Pueda ser validado y contado tal cual usted lo plasmó
en esa papeleta y que no sea, por ejemplo, invalidada. Así que tenemos trabajo de aquí al 5 de noviembre de empaparnos más, conocer más, analizar mejor, reflexionar qué es lo mejor para nosotras y para el país entero. Si nosotras estamos bien, el país va a estar bien, ¿verdad? Porque como yo creo igual que Jocelyn, que las mujeres movemos el mundo y movemos el país, así que si nosotras estamos bien, el país va a estar bien. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta y que entonces usted vaya ese 5 de noviembre y ejerza su derecho y esté en esa fila, aunque esté horas en la fila, no importa. Usted se queda ahí y usted ejerce su derecho al voto. Así que una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima ocasión por aquí a través de los espacios del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias por la invitación y el espacio. Gracias, buenas noches.